¿Alguna vez has considerado que tu cuerpo está escuchando cada palabra que pronuncias, aun cuando tú crees que hablas solo al aire? Es posible que jamás te lo hayas planteado, pero yo te digo con total certeza, las palabras que salen de tu boca no son solo vibraciones o sonidos fugaces. No son llaves que abren dimensiones invisibles, que activan realidades espirituales profundas. Proverbios 18:21 no deja espacio a dudas cuando declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esto no es una metáfora para consolar almas temerosas. Es una declaración del reino. Cada vez que hablas, estás sembrando en el terreno invisible de tu ser, y esas semillas germinarán. Algunas darán vida, otras lamentablemente traerán enfermedad y caos. Por eso, te invito con el corazón encendido por el Espíritu Santo a descubrir conmigo cómo el poder de tus palabras puede ser el inicio de un milagro tangible en tu cuerpo físico, o por el contrario, el inicio de su quebranto. Hay una restauración esperándote, una que empieza con algo tan sencillo y tan poderoso como lo que decides pronunciar. Esto no es magia ni sugestión emocional. Es la armonía divina de un diseño celestial, cuerpo, alma y espíritu, tejidos juntos con un destino glorioso en Dios. ¿Has pensado alguna vez que tú mismo podrías estar boicoteando tu salud simplemente con lo que declaras sobre ti cada día? Tal vez suene exagerado, pero la verdad es más seria de lo que imaginas. Muchos viven ignorando el peso espiritual de sus propias palabras, sin saber que cada juicio que pronuncian sobre su cuerpo entrena su sistema entero para obedecer esa voz. Tus frases no son neutras. Cada palabra tuya es una orden que tu cuerpo interpreta como verdad. Y si esas palabras se oponen a la voluntad de Dios para tu vida, entonces tu boca, sin quererlo, se transforma en una herramienta de destrucción. Estás saboteando el camino hacia la sanidad que el Padre ya trazó para ti desde la eternidad. Recuérdalo, no lo digo yo, lo dice la palabra: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es solo sabiduría antigua, es una ley espiritual vigente. Tus declaraciones no impactan únicamente tu estado de ánimo o tus pensamientos llegan más profundo. Alcanzan tus células, modifican tus órganos, afectan directamente cada sistema de tu cuerpo. Porque tu cuerpo no es simple materia, es el templo sagrado donde habita el Espíritu Santo, y ese templo reacciona. Sí responde como un instrumento sensible a la voz que lo rige. Dios no nos regaló el lenguaje solamente para intercambiar información o expresar emociones. No, las palabras fueron entregadas desde lo alto como instrumentos de creación. Así como el Creador dijo: sea la luz, y la luz fue también, tú has recibido la capacidad de dar forma a lo invisible a través de lo que declaras. Cuando dices: no puedo más, esto me está matando, seguro estoy enfermo, no estás describiendo una realidad, estás construyéndola. Estás modelando con tu voz una estructura interna que tu cuerpo comenzará a replicar. Lo más preocupante es que hemos normalizado este tipo de discurso. Nos hemos habituado a hablar desde la fatiga, el temor, el enojo o la frustración, y con ello levantamos barreras que impiden que la sanidad del cielo eche raíces en nuestra carne. Pero cuando eliges hablar desde la fe, desde lo que Dios dice,
desde la promesa que no cambia, ocurre algo sobrenatural. Tu cuerpo reconoce esa voz como autoridad divina y comienza a transformarse. Esto no es un ejercicio de pensamiento positivo, es un principio inquebrantable del reino. Jesús nos reveló este misterio en cada milagro que realizó. Nunca actuó sin antes hablar. Cada vez que sanó, lo hizo con una palabra. Le habló al cuerpo enfermo, al espíritu abatido, a los huesos secos, y la vida volvió. Su voz no era común, era palabra viva, respirada por el espíritu, y todo lo que tocaba era restaurado. Así también, hoy tú puedes participar de esa autoridad si permites que tus labios se alineen con la verdad eterna, porque las mismas palabras que tienen el poder de herir también pueden levantar, sanar y restaurar. Solo debes elegir cuál será la voz que dirigirá tu cuerpo, la del miedo o la del Espíritu de Dios. ¿Recuerdas ese momento en Marcos 5? La niña había muerto. El ambiente estaba impregnado de llanto, de desesperación, de incredulidad. Pero cuando Jesús entró en aquella casa, dijo con autoridad: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y aunque lo ridiculizaron, él no se retractó. Él no cambió su declaración. Tomó a la niña de la mano y declaró Talita cumí, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y fue entonces cuando su cuerpo reaccionó. Su espíritu regresó y su carne obedeció la voz de la vida. Jesús no necesitó repetirlo. No oró durante horas. Solo habló, porque cuando tú hablas con la autoridad del Espíritu Santo, el cuerpo escucha, la sanidad se activa, el orden se establece. Este principio no es nuevo. Desde el comienzo, en la misma creación, Dios no utilizó sus manos. Él habló. Sea la luz, dijo, y fue la luz. Todo el universo fue formado por el poder de su palabra. Y cuando creó al hombre, sopló en él aliento de vida. No fue simplemente aire, fue palabra viva, fue espíritu. Eso quiere decir que tú llevas dentro de ti una voz del cielo, una voz que no fue creada para repetir quejas, sino para establecer el reino en esta tierra. Y cuando hablas con fe, cuando afirmas que tu cuerpo está fortalecido, cuando proclamas que tus órganos funcionan según el diseño divino, estás activando esa misma lógica espiritual que dio forma al universo. Pero si permites que tu voz maldiga tu cuerpo, si usas tus palabras para declarar derrota, estás yendo en contra del Creador que te formó con tanto amor. Hay muchos hijos de Dios que oran por sanidad con lágrimas sinceras, pero enseguida anulan sus propias oraciones con lo que dicen después. Claman por restauración, pero luego dicen resignados: yo creo que esto nunca se me va a quitar, o ya me acostumbré a vivir con este dolor. Estas palabras no son meras expresiones lanzadas al aire, no son decretos que tienen el poder de moldear tu realidad. Yo he visto con mis propios ojos cómo el enemigo no necesita tocar el cuerpo para sembrar enfermedad, basta con que la persona misma lo proclame con su boca. Cuando la confesión niega la fe, se abre la puerta para que la dolencia se arraigue. Sin embargo, Dios nos ha dejado armas poderosas, y una de las más influyentes es nuestra lengua. Santiago lo comprendió y la comparó con un pequeño timón que puede cambiar el rumbo de una gran embarcación, o con una chispa diminuta que enciende un incendio inmenso. Esa lengua tuya tan pequeña en tamaño encierra una fuerza extraordinaria. Puede liberar sanidad,
puede impartir vida, puede alterar diagnósticos, pero también puede minar tu bienestar si no está guiada por el Espíritu Santo. He conocido a tantos que llevan años batallando con enfermedades sin explicación aparente. Se han sometido a exámenes, han pasado por manos de expertos, pero la causa de su dolor sigue escondida. Y si ese dolor no es físico, sino verbal, y si haya nacido de años proclamando derrota. Algunos crecieron escuchando declaraciones como «tu salud es débil», «te enfermarás como tu abuelo», «todos se enferman a los 40». Esas frases se transformaron en profecías que ellos aceptaron como si fueran ineludibles. Pero hoy, mi amado, el Señor quiere quebrantar ese ciclo. Hoy te está llamando a hablar con una nueva voz, a proclamar con convicción: mi cuerpo es fuerte porque fue creado por las manos del Altísimo. Cada célula en mí responde al diseño de mi Creador. El sistema inmunológico que Él me dio es capaz de defenderme. Mi mente reposa en paz. Mis huesos se renuevan. Mis órganos se ajustan a la voluntad divina. No porque lo sientas, sino porque lo crees. Porque la fe jamás se expresa desde la evidencia, sino desde la promesa. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor revela una de las visiones más gloriosas que he meditado. Él lleva a su profeta a un valle repleto de huesos secos, sin vida, sin esperanza humana. Y entonces Dios le pregunta algo que también nos confronta hoy. ¿Podrán vivir estos huesos? Ezequiel, sin saber qué responder, dice: Señor, tú lo sabes. Pero Dios no le manda orar, ni tocar los huesos, le ordena profetizar sobre ellos y decir: huesos secos, oíd palabra del Señor. Y mientras Ezequiel hablaba, esos huesos comenzaron a moverse, a unirse, a cubrirse de carne, a recibir aliento, a volver a la vida. Esto no es solo una imagen poética, es un principio celestial. Hay cuerpos que parecen sin vida, diagnósticos que parecen definitivos, sistemas agotados. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en fe y empieza a declarar vida, los huesos responden. El cuerpo escucha, la carne se alinea, porque fue diseñado para obedecer la voz del Espíritu que mora en él. Tu cuerpo no está en guerra contigo, es tu aliado, pero necesita ser dirigido por alguien que conoce su identidad en Cristo. Cuando entiendes que eres templo del Espíritu Santo, ya no reprendes tu cuerpo, por el dolor lo instruyes con ternura. Le hablas y le dices: vas a responder, vas a ser sano, vas a alabar al Señor con fuerza. No serás un límite, sino un instrumento glorioso, y aunque el dolor no desaparezca al instante, algo comienza a cambiar, porque tus palabras crean ambientes. Las declaraciones llenas de fe son semillas vivas que brotan con autoridad. Cada vez que dices: por las llagas de Cristo fui curado, no estás repitiendo una fórmula vacía. Estás activando una transacción eterna. Estás trayendo a tu presente el poder de la cruz. Estás ajustando tu cuerpo a una verdad superior. Muchos hombres y mujeres que caminaron en la fe han testificado cómo sus confesiones transformaron su salud. Personas que recibieron diagnósticos terminales, pero decidieron no repetir lo que decía el mundo, sino aferrarse a lo que dijo Dios. Y día tras día hablaron vida a sus cuerpos, agradecieron por su sanidad antes de verla manifestada, dialogaron con sus células, hablaron con sus órganos, y lo imposible empezó a ceder, no por alguna fuerza mágica en ellos, sino porque armonizaron su voz con la del cielo.
Y cuando eso sucede, no hay dolencia que resista, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. David entendía esto profundamente. En el Salmo 103, no solo habló a su alma, también lo hizo a su cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, dice todas. Y lo proclamaba con plena seguridad, porque su sanidad no se basaba en lo que sentía, sino en quién era su Dios. Cuando tú le hablas a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo despierta dentro de ti. La fe comienza a correr como un río. La presencia de Dios se activa en cada fibra de tu ser, porque el Espíritu Santo no solo habita en lo eterno, también se manifiesta en lo tangible. Y una de las formas en que Él actúa es a través de tus palabras. Hoy es el día en que rompes con toda confesión que no proviene de la verdad. Hoy mi espíritu se estremece al recordarte que este es el momento preciso para volver el corazón al Señor y arrepentirse por cada vez que permitiste que la desesperanza gobernara tu boca. Cada ocasión en la que dijiste, estoy roto, no puedo más, esto nunca cambiará, no fue porque ofendiste al Altísimo, sino porque fuiste cediendo terreno, debilitándote tú mismo. Pero en el nombre de Jesús hay redención para cada palabra sin fe y restauración para cada célula de tu cuerpo. Solo necesitas tomar la decisión de cambiar tu lenguaje. No esperes sentir el cambio para proclamar sanidad. Proclámala hasta que tu cuerpo se alinee con la voz de Dios. Habla con fe, con autoridad, con convicción celestial, porque no estás solo. La misma voz que habló a los huesos secos sigue viva, disponible hoy para infundir vida en lo que parecía perdido. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por la palabra. Dila en voz alta. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dila como quien clama por su herencia divina, como quien recuerda el pacto eterno, como quien ordena con firmeza a su cuerpo recordar quién es su creador. Tu cuerpo no fue diseñado para la enfermedad, fue creado para reflejar la gloria del Dios viviente. Y cuando hablas con esa certeza, los cielos responden y el cuerpo obedece, porque no es tu voz la que tiene poder, sino la palabra de Dios fluyendo a través de ti. La sanidad no tiene su origen en hospitales, sino en tu boca. Hoy el Señor te recuerda que no tienes que esperar otro diagnóstico para cambiar lo que declaras. Desde ahora mismo puedes sembrar palabras de vida. Declara: mi corazón late con fuerza, mis huesos se fortalecen, mi mente está en paz, mi digestión se equilibra, mis pulmones respiran libres. Porque no vivo por lo que veo, sino por lo que creo. Y yo creo que Dios me hizo completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que lo sabes, ¿qué le vas a decir hoy a tu cuerpo? Porque cada palabra que le dirijas, Él la recibirá. El cuerpo no se mueve, al azar no reacciona, sin sentido, no es un mecanismo vacío. Fue diseñado para estar bajo autoridad, para seguir una voz que lo dirija a su origen. Y esa voz no es la del miedo, ni la del médico, ni la de la lógica humana. Esa voz es la palabra viva de Dios. Cuando el cuerpo la escucha, algo en su interior se alinea porque fue formado por esa palabra, sostenido por ella, y solo a través de ella puede ser restaurado. Hebreos 1:3 lo declara: el Hijo sostiene todas las cosas con su palabra
poderosa. Eso abarca tu salud, tus órganos, tus sistemas internos. No hay célula que quede fuera de la autoridad del que habló el universo a la existencia. Y es por eso que cuando tus labios repiten lo que Dios ya ha dicho, el cuerpo lo reconoce como su idioma original y responde. Esto no se trata de frases vacías ni de optimismo humano, sino de entrar en total acuerdo con lo que el Creador ha decretado desde la eternidad. Isaías 55:11 confirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra jamás vuelve sin resultado, tiene un propósito eterno, una misión que cumplir. Cuando tú la tomas y la proclamas con fe, ese poder eterno se activa en tu cuerpo físico. No está separado de esta verdad, fue diseñado para responder a la palabra que le dio forma. Cuando esa palabra es liberada con convicción, el sistema nervioso se despierta, el sistema inmunológico se activa, los órganos se ajustan a su diseño original, porque la voz del Espíritu lleva en sí el plano perfecto de tu sanidad. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, no usó armas humanas ni argumentos, usó la palabra escrita. A cada ataque del enemigo, respondió con escrito está. No fue simbólico. Fue una demostración clara de autoridad espiritual. Al citar la palabra, Jesús reafirmó su conexión con la voluntad del Padre. Esa unidad trajo victoria. De la misma manera, cuando enfrentes síntomas o diagnósticos, no permitas que el miedo o la desesperación dirijan tu respuesta. Tu primera reacción debe ser alinearte con lo que ya ha sido escrito. Si está escrito que por sus heridas fuimos sanados, Isaías 53:5, entonces tu boca debe declarar eso. No porque lo sientas, sino porque es verdad. El cuerpo no necesita explicaciones, necesita dirección, y la mayor dirección espiritual proviene de la palabra. El Salmo 107:20 revela un principio inmutable. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No fue una terapia, no fue una medicina, fue su palabra. Esa palabra que es espíritu y vida, como lo afirmó Jesús en Juan 6:63. Esa palabra que no es letra muerta, sino viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser. Hebreos 4:12. Esa es la palabra que transforma tu cuerpo desde el interior. No es algo que simplemente se sienta, ni se trata de una experiencia emocional pasajera. La verdad de Dios es concreta, viva y efectiva. Cuando su palabra se recibe con fe auténtica y se proclama con la autoridad que el Espíritu Santo concede, se desata un proceso de restauración que penetra cada rincón del ser. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, leemos sobre un rey gravemente enfermo. El profeta llegó con un mensaje directo del Altísimo: ordena tu casa porque morirás. Pero ese hombre, en su desesperación, giró su rostro hacia la pared y clamó al Señor con sinceridad. Su oración quebrantó los cielos. Antes que el profeta pudiera salir del patio, la voz de Dios volvió a hablar. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. La transformación no vino por causa del profeta, sino por la intervención directa del Dios viviente
quien envió su palabra como respuesta. Este modelo sigue vigente. Nuestro Señor sigue hablando, sigue enviando su palabra como medicina, como guía, como promesa activa. Y cuando esa palabra es abrazada y declarada desde lo más profundo del espíritu, el cuerpo no tiene otra alternativa que alinearse a ese nuevo decreto celestial. La enfermedad pierde su poder cuando la palabra de Dios ha sido soltada con Fenneque. La sanidad no se origina en lo natural, sino en lo espiritual. La medicina puede aliviar síntomas, pero solo la palabra eterna tiene poder para llegar a la raíz del quebranto. Desde el principio, desde ese jardín donde todo comenzó el pecado, introdujo la muerte, la corrupción y la fragilidad humana. Pero también, desde ese mismo instante, Dios inició una cadena de declaraciones redentoras. Cada palabra profética, cada pacto pronunciado, tenía como propósito restaurar lo que el pecado había destruido. Jesús, el Verbo hecho carne, representa la plenitud de esa palabra restauradora. Y hoy esa misma palabra no ha perdido su eficacia. Sigue viva, poderosa, esperando ser pronunciada por aquellos que han comprendido su autoridad como hijos del reino. Cuando tú tomas esa palabra y la declaras con convicción, no estás mendigando un favor, estás ejerciendo un derecho. Como está escrito en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta permanencia no es pasiva. Se trata de habitar en la palabra, respirarla, pensarla, confesarla, alinearte con ella en cada aspecto de tu vida. Porque cuando lo que sale de tu boca está en total sincronía con lo que ha salido de la boca de Dios, la autoridad del cielo se activa sobre la tierra y hasta tu cuerpo reconoce esa voz. No reconoce el miedo, no obedece a la duda, pero sí reconoce la voz de su Creador. Recuerdo aquel momento en Mateo 8, cuando un centurión se acercó a Jesús. Su súplica era simple, pero cargada de fe. Solo di la palabra, y mi siervo sanará. Aquel hombre entendía lo que era la autoridad. Comprendía que las palabras, cuando proceden de la fuente correcta, generan obediencia inmediata. Jesús se maravilló de esa fe, y con solo una palabra el milagro ocurrió. No hubo toque físico, no hubo ceremonia, hubo fe y alineación. Esa misma realidad permanece. Si tú puedes creer que una palabra maldicha puede enfermarte, también debes creer que una palabra nacida del corazón de Dios puede sanarte. Si aceptas que una declaración negativa puede debilitar tu ánimo, entonces no puedes negar que una palabra basada en la verdad de las Escrituras tiene el poder de fortalecerte. En Romanos 10:17 se nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no se trata de escucharla una sola vez. Esa palabra debe ser repetida, meditada, alimentada constantemente. El alma la necesita, pero el cuerpo también, porque la fe no es una idea mental, es una fuerza espiritual que toca toda la existencia. Cuando esa fe es activada, el cuerpo se rinde. No puede resistirse porque ya no está siendo gobernado por el miedo, sino por una verdad eterna e inquebrantable. Fuimos diseñados para vivir en esa verdad, y la verdad en su forma más pura es su palabra. El salmista dijo en el Salmo 119:93,
nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Él entendía que la vida no nace de una emoción, sino de una instrucción divina. Vivificar es impartir vida, renovar, levantar lo que está caído. Esa renovación no es algo abstracto. Se manifiesta en la mente, en el alma, en cada célula del cuerpo, porque la palabra de Dios no se limita a una sola área, transforma todo. Si tú decides vivir según lo que Dios ha declarado, tu cuerpo no podrá resistirlo por mucho tiempo. Tal vez presente síntomas, tal vez intente resistirse, pero terminará cediendo, porque fue creado, moldeado, formado por esa misma voz que hoy tú puedes declarar con poder. En Jeremías 1:12 el Señor afirma: Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esta vigilancia es activa, constante, determinada. Dios no está indiferente. Él observa cada palabra que ha salido de su boca. Y cuando encuentra a alguien sobre la tierra que la declara con fe, Él actúa. Y esa acción no se limita al espíritu, toca lo físico, porque su gloria no se manifiesta solamente en un alma restaurada, sino también en un cuerpo sanado. Cuando por fin comprendí esta verdad, dejé de hablar desde la emoción pasajera. Mis palabras empezaron a nacer de la revelación divina. Cada vez que pronuncio algo alineado con la palabra, siento que no hablo yo, sino que soy un canal por el cual fluye vida, restauración y propósito eterno. No es algo opcional, no es un consejo, es vital. Si no estoy alineada con la palabra, todo pierde su valor, incluso el aliento mismo. Puedes caminar, puedes respirar, pero estar completamente desvinculado del diseño del Altísimo. Solo la palabra puede devolver dirección, sentido y propósito al ser humano. Por eso, cuando abro las Escrituras, no lo hago por costumbre religiosa, sino como un acto de vida, como si alimentara no solo mi espíritu, sino también mi cuerpo. Es un bálsamo que no entra solamente por los ojos o los oídos, sino que se introduce a través de la fe y produce un efecto que ningún medicamento humano puede igualar, porque esto no viene de la tierra, sino del aliento sagrado del Creador. Cuando nuestro Señor sanó al paralítico en Marcos 2, sus palabras fueron simples, poderosas y absolutas. Levántate, toma tu lecho y anda. No hubo necesidad de explicaciones largas ni de persuasión emocional. Bastó la palabra. El cuerpo respondió, porque reconoció la voz de quien le dio forma en el principio. Este patrón no es único. Se repite una y otra vez en las Escrituras. La palabra no solo informa, transforma, no solo consuela, ordena, no solo enseña, libera. Y cuando alguien que cree pronuncia esa palabra, el cuerpo obedece no por debilidad, sino porque fue diseñado para sujetarse a la verdad eterna. No se trata de cuántas palabras decimos, sino de qué tipo de palabras salen de nuestra boca. No es repetir frases por hábito, sino declarar con certeza lo que viene del cielo. Cuando hablo desde la palabra, sé que no es mi voz la que actúa, sino el poder de lo alto que desciende. Y esa fuerza no se queda en lo invisible, entra en lo físico, lo toca, lo reorganiza, lo sana. Así fue desde el principio, así sigue siendo y así será por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que pongas en sintonía con esa palabra será sostenido, restaurado y lleno de vida. Si tu cuerpo necesita dirección, no le hables desde la duda o el temor.
háblale con autoridad con la palabra. No mires la circunstancia, mira lo que está escrito. No sigas lo que sientes, sigue lo que Dios ha declarado, porque su palabra no cambia, no pierde poder, no se debilita con el tiempo. Y cuando te unes a ella, todo en ti comienza a reflejar su gloria desde lo invisible hasta lo visible, porque la palabra no tiene fronteras. Solo necesita ser creída, hablada con fe y certeza. La enfermedad muchas veces no empieza en el cuerpo. En mi caminar lo he visto tantas veces. La raíz se encuentra en lo profundo del alma, allí donde se acumulan heridas que no se han sanado, pensamientos que no se han entregado, emociones reprimidas y culpas que no se han soltado. Todo eso forma una tierra fértil para que el dolor se manifieste en lo físico. El cuerpo no es indiferente a lo que ocurre dentro. Aunque tratemos de ignorarlo, lo que cargamos emocional y espiritualmente termina reflejándose de alguna manera en la carne. Las Escrituras son claras, la sanidad no es solo externa. El Señor en muchos casos restauró el cuerpo al mismo tiempo que perdonó los pecados o devolvió la paz al alma. En Marcos 2, antes de ordenar al paralítico que caminara, le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. No fue un desvío, fue el orden correcto. El maestro sabía que aquella parálisis visible estaba atada a otra invisible más profunda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta conexión entre lo espiritual y lo físico es constante. El Salmo 32 lo dice sin rodeos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El salmista confiesa que el silencio del alma, el ocultar su pecado, estaba consumiendo su cuerpo. Hay dolores que ningún médico puede explicar porque nacen del peso que el alma lleva por demasiado tiempo. Cuando retenemos el rencor o cuando nos aferramos a la tristeza o caminamos bajo una culpa que no entregamos, el cuerpo lo siente como una carga para la cual no fue diseñado, porque cuerpo, alma y espíritu fueron creados como una unidad, una sinfonía bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando esa armonía se quiebra, el cuerpo lo revela. La enfermedad puede ser un grito de alerta, no una sentencia, sino una señal del cielo que indica que algo dentro necesita ser atendido. Así como el dolor físico nos avisa de una herida, una aflicción persistente puede estar revelando una batalla interna no resuelta. Nuestro Señor lo expresó con claridad: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22-23. Lo que percibimos, la manera en que vemos y entendemos la realidad espiritual, tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Si nuestra visión está nublada por la amargura, la envidia, el miedo o la falta de fe, el cuerpo no puede vivir en plena salud, porque lo que el alma acepta como normal se convierte en realidad física. Y por eso te digo, vuelve tu mirada al Señor, aliméntate de su palabra, y verás cómo lo invisible comienza a transformar lo visible. Cuando el corazón se llena de alegría, su reflejo embellece el rostro, lo transforma. No es una expresión poética, no es el modo en que fuimos creados, pero si hay dolor guardado, ese quebranto interno empieza a desmoronar cada rincón de la vida. No importa cuánto tratemos de cubrirlo, el alma herida siempre deja huellas en el cuerpo.
Y así lo dice la palabra. El espíritu del hombre soportará la enfermedad más. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 18:14. Cuando nuestro interior está firme, resistimos hasta lo físico, pero si el ánimo cae, si se resquebraja el espíritu, el cuerpo queda sin sustento, sin esperanza, sin dirección. Nuestro Padre Celestial lo entiende todo. Por eso su obra nunca es superficial. Él va directo al centro. Isaías 61:1. Proclama con verdad eterna: el Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Ahí comienza todo por dentro. Jesús fue enviado a sanar lo invisible, aquello que nadie puede ver, pero que sostiene lo visible. Un corazón roto no es solo una herida emocional, es una alteración del cuerpo mismo. La paz se quiebra, el sistema nervioso se agita, la mente se confunde, y una de las causas más destructivas es la falta de perdón. No es solo un obstáculo espiritual, es un veneno que envenena lentamente todo el ser. El alma fue hecha para la comunión, para la reconciliación, para vivir en paz con Dios y con el prójimo. Cuando vivimos en conflicto, el cuerpo entra en alerta constante y esa tensión lo debilita, lo enferma. Jesús no nos dijo que perdonar era opcional. Nos lo enseñó como una necesidad. En Mateo 6:14-15 dejó claro: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. El perdón es la llave que abre la restauración espiritual y con ella la física. Si el alma está atrapada en el ayer, el cuerpo no puede avanzar. Si no se suelta lo que nos destruye, no hay espacio para la sanidad. Por eso Jesús, antes de sanar muchos cuerpos, liberaba primero el alma. Declaraba libertad, reconciliación, limpieza. Porque solo cuando el alma es restaurada, el cuerpo puede responder plenamente. Y si la ansiedad también es una carga pesada. Vivir preocupados desgasta, desordena, interrumpe el fluir natural de la vida. Pero hay una promesa para nosotros en Filipenses 4:6-7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. La paz no es un lujo, es vital. Cuando el alma reposa en Dios, el cuerpo se estabiliza, pero si el alma está inquieta, todo el sistema se desequilibra, la salud se debilita, los ritmos se alteran y el cuerpo se ve afectado. Por eso Dios no solo nos ofrece sanidad, nos ofrece paz. Isaías 26:3 lo confirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Restaurar el alma es prioridad para nuestro Señor. El Salmo 23 lo declara con ternura y autoridad: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El buen pastor sabe que antes de guiar, debe consolar, antes de enviar, debe restaurar. Un alma fortalecida puede levantar un cuerpo en plenitud, y esto nos llama a examinar no solo lo físico, sino también lo interno. Hay heridas abiertas, conflictos sin resolver, pensamientos que contaminan una y otra vez. Todo eso repercute en el cuerpo. Y Dios no quiere cubrir síntomas. Él quiere ir a la raíz. El alma fue creada para caminar con el Espíritu de Dios.
Si esa conexión se corta, todo lo demás lo siente. Jesús no vino solo a perdonar, vino a dar vida y vida en abundancia. Así lo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida no es solo para el alma. Se extiende al cuerpo, a la mente, a cada rincón del ser. Pero para recibirla, el alma debe estar abierta, dispuesta, libre de ataduras. La libertad interior es la base donde se edifica la salud exterior. No se puede vivir en plenitud con un corazón endurecido ni con una mente dividida. El cuerpo revela lo que hay dentro. Y si lo que muestra es desorden, es tiempo de volver al diseño del Creador. En el relato del Evangelio de Juan se nos presenta un hombre que llevaba 38 años sumido en la enfermedad. Y cuando mi amado Jesús se le acercó, no lo confrontó con una declaración, sino con una pregunta que a muchos les parecería obvia. ¿Quieres ser sano? Pero esa pregunta, mis queridos, no era superficial, no era simple. Era una invitación a mirar dentro, a examinar ese rincón profundo donde habita la voluntad. Porque hay quienes, sin siquiera notarlo, se han acostumbrado a su quebranto. Sus almas han hecho pacto con el dolor, con el temor, con la queja. Y hasta que no se despierte dentro de uno un verdadero anhelo por ser restaurado, el cuerpo no encontrará la fuerza para levantarse. La sanidad comienza con una decisión que nace en lo más profundo del espíritu, con un sí que brota con conciencia, con fe y compromiso. Cuando el alma se afirma en la fe, el cuerpo reconoce un nuevo rumbo y responde con obediencia. Nuestro Dios no se limita a lo que los ojos ven. Él escudriña más allá de la carne. Él mira el corazón. Así está escrito en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Él reconoce cuando el dolor del cuerpo es el eco de una herida aún más profunda, una herida del alma. Y cuando Él sana, no lo hace por partes. Él sana al ser completo. Por eso cada vez que clamamos por sanidad, debemos también buscar la verdad. La verdad sobre lo que ocultamos, sobre nuestros temores, sobre aquello que aún no hemos rendido ante su presencia. Porque es en ese acto de sinceridad donde empieza la restauración verdadera. No podemos sanar el cuerpo sin tocar el alma, ni restaurar el alma sin que el cuerpo lo sienta. Cuerpo, alma y espíritu son inseparables. Y Dios, en su infinita gracia, nos ha provisto de una solución completa. En 13, Juan 1:12, lo declara con claridad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. No es prosperidad material la que alimenta la salud, sino una prosperidad de paz, de claridad, de comunión con el Altísimo. Cuando el alma camina en su propósito, el cuerpo florece. Cuando el alma se alinea con el diseño divino, el cuerpo halla su estabilidad. La sanidad no es un evento externo, es un proceso que nace dentro en el alma, en el espíritu, en la relación con Dios. Desde allí fluye hacia la carne. No basta con anhelar sentirse mejor, hay que rendir lo que está roto, abrirse a la verdad, dejar que el Espíritu Santo entre e ilumine lo escondido. Porque solo su luz puede disipar las tinieblas. Donde hay luz, hay vida. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay perdón, hay libertad. Y en esa libertad, el cuerpo encuentra su lugar no como un enemigo,
sino como un reflejo de un alma tocada por el dedo de Dios. Así nace la sanidad genuina. Así se activa el diseño original. Así responde el cuerpo cuando el alma regresa a su Creador. Jesús, mi dulce Salvador, no vino solo a consolar o enseñar verdades al alma. Su voz tenía dominio sobre lo físico. Cuando hablaba, los cuerpos obedecían, las enfermedades retrocedían, los sentidos eran restaurados, los muertos se levantaban. Su autoridad no se quedaba en lo espiritual, era una autoridad total. Él no vino a rescatar almas como ideas abstractas, vino a redimir al ser completo. Y su voz no era un eco perdido en los cielos. Resonaba en los huesos, en la piel, en los órganos. Lo que salía de su boca no era una sugerencia, era un mandato revestido de soberanía. Cada vez que abría su boca, lo creado se alineaba. Aunque las multitudes no lo comprendieran, los cuerpos sabían quién hablaba. La materia reconocía a su Creador. Por eso cuando decía, sé limpio, la lepra desaparecía. Cuando decía, abre tus ojos, la vista regresaba. Cuando decía, levántate, las piernas quebradas tomaban fuerza. Su forma de hablar al cuerpo no se basaba en fórmulas ni en ritos repetidos. No usaba frases mágicas. Él restauraba el orden divino. Su voz ponía fin al caos. Donde había deformidad, instauraba diseño. Donde había parálisis, devolvía movimiento. Donde había muerte, proclamaba vida. Todo lo hacía mediante el poder de la palabra, no porque las palabras fueran poderosas por sí solas, sino porque brotaban de la verdad eterna. Él no hablaba desde la necesidad, hablaba desde la autoridad. No suplicaba por sanidad, la declaraba. No razonaba con el dolor, lo confrontaba. El cuerpo no tenía opción. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el cuerpo obedecía. Y este patrón lo vemos una y otra vez en los evangelios. Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento y tras untar lodo en sus ojos le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro no ocurrió por el barro ni por el agua. Ocurrió porque una palabra fue liberada. El cuerpo necesitaba escuchar lo que la voz de Dios decía para activar su restauración. En otra ocasión, le llevaron un sordomudo. Jesús puso sus dedos en los oídos del hombre, tocó su lengua y dijo, Éfata, que significa ábrete. Y al instante sus oídos se abrieron y su lengua se soltó. Esa palabra no fue un símbolo, fue un decreto celestial, fue una orden que los sentidos entumecidos por años de limitación no pudieron resistir. El poder que emanaba de mi amado Jesús no conocía barreras, ni siquiera en los casos más extremos. No importaba si se trataba de una fiebre o de una lepra desgarradora, su autoridad divina era suficiente para revertir ambas condiciones. Aún más no se detuvo ante la muerte. Él mismo llamó a los muertos de vuelta a la vida. No existía diagnóstico por oscuro que pudiera resistirse a la fuerza de su voz. Cada vez que hablaba, demostraba que el cuerpo humano no está destinado irremediablemente a la decadencia, sino que puede ser tocado y transformado por la intervención del cielo. Y lo que más conmueve mi espíritu es que Jesús no actuaba solo por sensibilidad humana. Cada sanidad era el reflejo fiel del corazón del Padre. Su voz sanadora no era una excepción esporádica, sino una expresión constante del reino eterno.
Lo que acontecía cada vez que hablaba al cuerpo era una revelación del anhelo divino de restaurar por completo lo que había sido dañado. Cuando uno observa detenidamente cómo actuaba Jesús, percibe que todo respondía a una intención precisa. Él no requería siempre poner sus manos sobre el enfermo, ni necesitaba estar presente físicamente. Oh, cuánto me fascina recordar aquel momento con el centurión. Bastó que una palabra fuera pronunciada desde la distancia y el siervo fue sanado. No hizo falta tocar, ni ver, ni oír al afligido. Él simplemente dijo: «Ve y como creíste te sea hecho». En ese instante mismo el cuerpo del siervo respondió. Eso nos revela una verdad gloriosa. El cuerpo humano está diseñado para acatar las órdenes del cielo, incluso si hay kilómetros de separación. Lo que trae sanidad no es la cercanía física, sino la autoridad que emana del Espíritu. Donde hay fe, el cuerpo responde. Donde está la palabra de Dios, el milagro se activa. Mi Jesús sabía que sus palabras no eran meros sonidos, sino espíritu y vida, como lo dijo en Juan 6:63. Sus declaraciones no brotaban de emociones pasajeras, sino de las profundidades de la eternidad. Su voz tenía la capacidad de poner en orden lo que estaba roto. Recuerdo con reverencia aquella mujer entre la multitud que con valentía tocó el borde de su manto. Aunque no se había pronunciado palabra antes, él detuvo todo y dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». El milagro ya se había manifestado con el toque, pero fue su voz la que selló la restauración. Él no solo curaba, él confirmaba con su palabra lo que había sido transformado sin dejar espacio a la duda. Donde su voz resuena, allí la sanidad se establece firme. Cada expresión suya era como una semilla perfecta cayendo en un suelo fértil. Los cuerpos dispuestos eran ese terreno y el fruto era una sanidad evidente, visible, completa. ¿Y cómo olvidar cuando le habló al hombre con la mano seca: «Extiende tu mano»? No era una sugerencia médica, no era una terapia, era una orden celestial, y el hombre obedeció. Aquella parte de su cuerpo que había estado inmóvil respondió con total libertad. No se requirió intervención médica ni periodo de convalecencia. Solo una palabra pronunciada desde los cielos, dirigida con precisión al punto de la aflicción. Esa palabra fue suficiente para revertir años enteros de imposibilidad. Sí, el cuerpo humano, aunque dañado por el pecado y desgastado por el tiempo, sigue siendo sensible a la voz del Creador. Jesús vino para recordarnos eso. Cada sanidad física que llevó a cabo fue una señal innegable de que el cuerpo todavía puede ser restaurado cuando se encuentra con la palabra adecuada. No es el volumen de la voz ni la repetición lo que trae el cambio. Es la fuente. Cuando la palabra viene del Altísimo, el cuerpo se rinde y obedece. Y ese mismo patrón glorioso puede manifestarse cuando una persona habla con fe bajo la autoridad del nombre de Jesús. Él no actuaba al azar. Cada encuentro era una cita con propósito. Aquel hombre en el estanque de Betesda, inmóvil por 38 años, escuchó una instrucción corta pero rebosante de poder: «Levántate, toma tu lecho y anda». No necesitó terapia previa ni motivación humana. Solo escuchó esa voz que porta vida y obedeció. Oh, cuán maravilloso es saber que el tiempo no limita a nuestro Dios. Años de deterioro
no pueden impedir una restauración instantánea cuando la palabra del cielo es proclamada. No importa cuánto tiempo haya permanecido el cuerpo en limitación. Si se le habla con autoridad, si la palabra viene desde lo alto, el cuerpo responderá. En cada intervención de Jesús se percibe con claridad que el cuerpo entiende el lenguaje del reino. No se trataba de métodos humanos ni de teorías científicas. Se trataba de devolver el diseño original, de restaurar lo que el pecado había deformado. Cada palabra que él pronunciaba restituía justicia, porque él no sanaba solo por bondad, sino por fidelidad a la justicia divina. Es natural que el cuerpo escuche la voz que le dio forma que responda a quien lo llamó a la existencia. Por eso cada vez que el poder de Dios restaura un cuerpo, no lo hace por mero capricho, sino como acto justo, como una muestra viva de su justicia. Donde la enfermedad deformó, su palabra endereza. Donde hubo destrucción, su voz edifica nuevamente. El cuerpo no fue creado para el quebranto, sino para reflejar la gloria de Dios. Cuando Jesús toca un cuerpo, lo lleva de regreso a ese destino. Un cuerpo que puede moverse, escuchar, ver, hablar, es un cuerpo que puede glorificar. Y por eso detrás de cada manifestación de sanidad viene la adoración. El ciego que ahora ve, el que antes cojeaba, y ahora corre el que estaba marcado por la lepra y ahora está limpio. Todos terminan de rodillas agradecidos, porque saben que lo que ocurrió no fue simplemente físico, fue el resultado de una palabra que traspasó lo natural. Fue una palabra que no solo devolvió la salud, sino también el entendimiento. No basta con estar sano, hay que entender por qué fuimos restaurados. La sanidad no es el fin, es la vía para caminar en el propósito, para rendir honor a aquel que aún hoy transforma lo imposible. La voz que hablaba en los evangelios no ha callado. No se quedó atrapada en las páginas del pasado. Sigue viva, con el mismo espíritu, con la misma vida. Lo que dijo en aquel entonces aún resuena. Lo que declaró en Galilea sigue actuando en los cuerpos que se atreven a creer. Su voz no ha muerto, su poder no se ha disminuido. Jesús sigue hablando. Y cuando esa voz es soltada, el cuerpo no responde por costumbre, sino por diseño, porque fue formado para reconocerla, para obedecerla, para alinearse con ella. Y cuando lo hace, el cuerpo encuentra orden, renovación, plenitud. El secreto es no limitar lo que Él puede hacer. Si habló con autoridad sobre los cuerpos, es porque estos no son ajenos al reino. Son parte de su plan, parte de su testimonio, parte de su gloria. Por eso proclamar sanidad no es presunción, es obediencia. Cuando le ordenamos al cuerpo alinearse con la voluntad de Dios, estamos replicando lo que Jesús hacía. No es imitación vacía, es caminar bajo la autoridad que Él mismo nos entregó, porque si hablamos en su nombre, su poder respalda. Su palabra sigue siendo eficaz, su autoridad sigue firme. Y si ayer Él habló y los cuerpos obedecieron, hoy lo sigue haciendo. Con la misma intención, con el mismo fuego, con el mismo deseo, que cada cuerpo se convierta en instrumento vivo de adoración y testimonio. Porque cuando su voz toca algo, ya no puede permanecer igual. Tiene que responder, tiene que cambiar, tiene que sanar. La gratitud y la alabanza no son solo emociones bonitas, son armas del espíritu. Son llaves que abren atmósferas cerradas, que sanan lo que está roto.
Cuando un alma se levanta en agradecimiento, el cuerpo lo percibe. Hay un misterio santo en el acto de alabar algo que transforma lo interno y lo externo al mismo tiempo. La Biblia lo afirma una y otra vez. En el Salmo 103, el salmista no solo le habla a su alma, también le recuerda: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No hay separación entre el alma y el cuerpo, entre el perdón y la salud. Alabar no es algo místico, separado de la realidad. Es una expresión de fe que toca cada rincón del ser. La gratitud no es una emoción que viene y va. Es una decisión diaria que une lo espiritual con lo físico. En Habacuc 3, el profeta declara que, aunque no haya fruto ni ganado, él se alegrará en el Señor. Y el resultado de esa postura no es abstracto. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es concepto, es real. Protege, sostiene calma. Y cuando la mente está en paz, el cuerpo lo manifiesta, porque la ansiedad enferma, pero la gratitud sana. La preocupación desgasta, pero la alabanza fortalece. No es solo un acto espiritual, es medicina que penetra lo más profundo. El cuerpo humano fue diseñado para adorar. Su movimiento, su aliento, su voz, cada parte fue creada para responder a la presencia del Dios vivo. Y cuando esa respuesta se activa, algo se ordena por dentro. La salud llega cuando el cuerpo entra en esa armonía, porque lo que está alineado no se corrompe. Lo que adora no se deteriora. La alabanza conserva, protege, da vida. No porque ignore el dolor, sino porque lo sujeta a una verdad mayor. Así como los muros de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas, también caen muchas murallas interiores ante una alabanza genuina, no por emoción, sino por autoridad espiritual. Oh precioso Espíritu Santo, siento tu presencia incluso ahora. Amado mío, si has escuchado algo hoy, que sea esto: la palabra de Dios está viva y su poder es real. La sanidad no es un mito, no es un cuento. Ya fue comprada con la sangre de Jesús. No esperes una señal, ya estás caminando en el milagro cuando crees lo que Él ha dicho. La fe no se trata de esforzarse, sino de descansar en la obra consumada del Calvario. Lo he visto una y otra vez: cuerpos transformados, almas despertadas, espíritus encendidos, no por Kathryn Kuhlman, sino por el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo: el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti, justo ahí donde estás. Lo único que Él espera es tu sí. Ahora escúchame bien, escucha con tu corazón. No hay enfermedad demasiado profunda, ni dolor demasiado antiguo, ni pasado tan roto que el toque de Jesús no pueda restaurar. ¿Te atreves a creer eso o permitirás que tu duda grite más fuerte que su verdad? Quiero que me dejes tu comentario. ¿Crees que la sanidad ya fue hecha o sigues esperando verla? Hablemos. Animémonos mutuamente en la fe. Y si este mensaje tocó tu corazón, aunque sea un poco, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un milagro y suscríbete a este canal para que sigamos caminando juntos en esta jornada de gloria. No te vayas sin contarme lo que el Espíritu Santo te habló hoy. Y ahora, querido amigo, hasta que volvamos a encontrarnos, que su presencia te acompañe.
que descanses en el abrazo de su espíritu. Y recuerda, yo nunca quiero estorbar lo que Dios está haciendo. Solo anhelo ser hallada fiel. Adiós, mis preciosos. Los amo.